¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta lección, la número 2 de este año, la cual pues se llama El Ministerio de Juan el Bautista. Recordemos que estamos estudiando el libro de Mateo, en el cual pues estamos en la unidad número 1 de la lección que nosotros estamos llevando y se llama La presentación del Maestro y Salvador. El texto bíblico o texto básico que vamos a estar nosotros consultando se encuentra en Mateo 3, de los versículos del 1 al 12. Y el texto para memorizar se encuentra en Mateo 3:3, que dice así: Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La verdad central, hermanos, dice: Juan el Bautista sabía que preparaba el camino para uno más poderoso que él. Su ejemplo nos debe animar a preparar a otros para oír y entender el mensaje de Cristo. Bien, nos dice un texto que nos sirve como introducción para esta lección. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 41. Dice así: Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y pues aquí como vemos, pues si bien es cierto a los profetas en sus tiempos, lo que se les pedía pues eran señales y milagros para que vieran la verdadera vocación, pues Juan tuvo una excepción, que él no hizo así un milagro o una señal, un prodigio. Sin embargo, pues él predicaba y él era la excepción. Y así es como nosotros pues podemos tomar como referencia a este hombre admirable, este hombre o esta persona que era pues una persona que debemos de ver y analizar pues bastante bien, porque pues la vida del cristiano debe de ser, de acuerdo a lo que él predicaba. Y como discípulos del Señor, pues nosotros tal vez no hagamos milagros, pero sí pues podemos testificar de Cristo. Bien, como ya lo comentamos, vamos a ver Mateo capítulo 3, y en esta estructura pues vamos a estar viendo algunos puntos de los cuales pues vamos a sacar enseñanza, o espero que haya enseñanza por parte de esta lección. Y vemos aquí, hermanos, una situación donde pues como mera introducción pues sabemos que Juan el Bautista pues era un hombre pues nacido de dos padres que ya eran grandes de edad. Fue un nacimiento milagroso debido a que su madre Elizabeth pues era estéril, y su padre Zacarías pues se le aparece un ángel y le comenta acerca de este futuro nacimiento que se va a tener. Sabemos que ellos pues tenían una línea sacerdotal, pues también eso es importante. Y vemos aquí, hermanos, pues cómo Juan el Bautista pues nos es presentado en el libro de Mateo, primeramente pues con su ministerio, con lo que él predicaba y lo que él hacía. En el libro de Lucas pues se nos habla un poco acerca de lo que ya les había comentado acerca del nacimiento, de las situaciones que se presentaron, y vamos a ver pues lo que nos menciona en este libro de Mateo. Y vamos a estudiar pues algunos versículos para ver la vida de Juan el Bautista en acción, conforme al propósito para lo que él fue o él estuvo aquí
en esta tierra. Primer punto, nos dice el hombre y su ministerio. Mateo 3, 1 y luego del 3 al 6. Bien, en el versículo 1 nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. La expresión pues no tiene una referencia temporal, es un modismo que se utilizaba en el Antiguo Testamento para unirlo pues con el relato de que viene antecediendo pues a este relato. Nos dice o nos habla acerca del lugar que era el desierto de Judea, que es una región comprendida pues entre la zona montañosa y la depresión del Jordán y del Mar Muerto. Exactamente pues no vamos viendo que esta región pues era una región que estaba o que tenía esta característica o la menciona la palabra de Dios como desierto. Sin embargo pues no tenía las mismas características que por ejemplo pues el desierto que nosotros pues conocemos, sino más bien la característica de que era una zona pues que no estaba habitada. En el versículo 3 nos dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Recordemos, y esto lo vamos a estar repitiendo mucho en este libro de Mateo, donde Mateo tiene un escrito, o el Evangelio de Mateo, pues tiene una característica en específico, que es un evangelio dirigido precisamente al pueblo judío, donde explica las profecías que se hablan del Mesías cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, pues estamos hablando de Juan el Bautista. Sin embargo, pues tiene relación, ¿por qué? Por lo que va a mencionar enseguida. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bien, aquí vemos una situación. Nos habla o se refiere, este texto bíblico se refiere a Dios conduciendo a su pueblo desde el cautiverio en Babilonia hasta la tierra. Sin embargo, pues vemos esta referencia aplicada en la vida de Juan el Bautista. Preparad el camino para el Señor, enderezad sus sendas, se refiere a una situación en cuanto un rey en esos tiempos iba a visitar las tierras o los lugares que pasaba, pues mandaban, vamos a llamarlo así, una avanzada de obreros, los cuales pues se dedicaban a quitar las piedras y a hacer más fácil el andar de lo que es el lugar o el medio de transporte donde el rey pues andaba. Entonces eso era preparar el camino. Es decir, este grupo de obreros que empezaban a quitar las piedras, que empezaban a aplanar el terreno. ¿Para qué? Pues para que el rey pues pudiera ir en un medio pues bastante tranquilo. Bien. Versículo 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. La descripción que hace acerca del vestido de Juan es similar o hace alusión al profeta Elías, y esto lo encontramos en 2 Reyes 1:8, y pues podemos verlo en Zacarías 13:14 como una profecía precursora o como el precursor que viene del Mesías. Bien, vemos aquí una situación importante. No era tanto la situación austera que viviera Juan el Bautista, sino más bien pues era una señal de humildad, de no vivir pues con algunas con cosas que manifiesten pues alguna ostentación por su causa.
Algunos comentaristas, hermanos, mencionan que si bien es cierto, pues sus padres eran muy ancianos al momento de tener a Juan. Algunos comentaristas mencionan que él se juntaba con los esenios, es decir, que murieron sus padres, dato que, aquí estoy haciendo el paréntesis, dato que no viene en la Biblia, pero algunos comentaristas mencionan que pudo haber sido probable, sobre todo pues tomando como referencia la interpretación de Mateo del comentario bíblico de Mundo Hispano, que pudiese haber sido que los esenios pues se encargaran en cierta forma de la educación de Juan el Bautista, o de gran parte de la educación religiosa. Los esenios, hermanos, pues era un grupo religioso, en el cual pues se caracterizaban de esta situación de que eran personas que eran ermitañas o que buscaban aislarse de la sociedad, pues con el propósito precisamente pues de vivir una vida pues más santa y alejada de los disturbios y de todos los afanes que se vivían en la ciudad. Y en este caso, pues Juan el Bautista tenía esta vestimenta, y algunos pues pueden mencionar, o algunos comentaristas han mencionado que es parte precisamente de esta educación que él tuvo. Y también vemos, hermanos, pues que su comida era una comida pues bastante interesante. Nos dice que su comida era langostas pues entendido como chapulines. Lo que nosotros conocemos son parecidos a los chapulines, es decir, son insectos. No hay que creer que son los animales marinos. Ese tipo de langostas, pues no, ya sabemos que no. Y miel silvestre. Su comida pues estaba autorizada por la ley, es decir, la ley sí le permitía tener este tipo de alimentación. Recordemos que hay alimentos prohibidos, y esto viene en el libro de Levítico, más puntualmente capítulo 11, versículo 22. Y nos dice en el versículo 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Vemos aquí, hermanos, en este versículo, cómo las poblaciones, o nos hace ver, pues en resumen, o en pocas palabras, pues quienes acudían a escuchar a Juan el Bautista. Y nos habla, pues nos dice Jerusalén, la ciudad importante de Judá, dice toda Judea, dice, y toda provincia de alrededor del Jordán. Lo vimos en el primer versículo, o lo vimos donde explicamos acerca del desierto de Judea, pues era la región en la que Juan el Bautista pues se encontraba, sobre todo pues a orillas del Jordán. ¿Por qué? Pues porque ahí tenía su ministerio, y pues precisamente ahí era donde realizaba lo siguiente. Versículo 6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Una situación importante aquí, es decir, Juan el Bautista pues tenía un ministerio, y en ese ministerio pues se encargaba de bautizar a las personas que confesaban sus pecados. ¿Y dónde lo hacían? En el Jordán, que era el río pues que se encontraba pues cerca de lo que era Jerusalén. Vemos aquí una situación importante. El bautismo que menciona aquí por parte de Juan el Bautista, pues es un bautismo que habla o que se refiere a la inmersión. La inmersión, como lo sugiere la misma palabra, recordemos que la palabra baptismo en el griego pues significa sumergir.
Se entiende esta situación y se entiende también, sobre todo, porque en el bautismo de Cristo dice que después de ser bautizado, subió del agua. Y aquí nos hace referencia a esta situación del bautismo, la confesión de pecados, que significaba un cambio de vida. Bien, hasta aquí, hermanos, hemos visto pues características de lo que era Juan el Bautista, de cómo se vestía, de dónde andaba y de lo que él hacía. Punto número 2. Dice, el hombre y su mensaje, Mateo 3, 2 y 7 al 12. En el versículo 2, hermanos, vemos la parte medular del mensaje que hablaba Juan el Bautista. Si ustedes se fijaron ahorita, en el punto número 1 vimos el versículo 1 y luego nos saltamos al versículo 3 hasta el versículo 6. Aquí en el versículo 2 nos dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos dice aquí el estudio, hermanos, dice, veremos ahora su predicación y su enseñanza. Juan no predica el evangelio. Esto vendrá después. Su mensaje era preparatorio para el reino de los cielos que Jesús iba a establecer. Versículo 2, como lo comentábamos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje, parte medular del mensaje de Juan el Bautista, recordemos pues que su ministerio se basaba en el bautismo. ¿Por qué? Por arrepentimiento de pecados o por confesión de pecados. Vemos aquí una situación importante. Nos menciona o nos refiere al reino de los cielos, una expresión muy propia de Mateo. Mateo hace referencia más de 33 veces, bueno, alrededor de 33 veces, más de 30 veces acerca de esta frase, el reino de los cielos. Esta situación, pues, dice, el plural griego es una imitación del dual para pares de cosas del idioma hebreo. Es decir, el hecho de que diga el reino de los cielos, no el reino del cielo, pues es una forma, en cierta forma, hebrea para tratar de darle este tipo de explicación o para que se entienda esta situación. Dice, en cuanto a la expresión en sí misma, está indicando el cuidado de los maestros judíos en señalar la trascendencia de Dios hasta el punto de cambiar el término Dios por una peráfrasis que es los cielos. Es decir, los judíos, hermanos, eran muy cuidadosos de no mencionar tanto el nombre de Dios. Si se fijan ustedes, ellos no se refieren a Jehová o a Yahvé así de una forma tan simple como nosotros lo hacemos. Para ellos el nombre de Dios era un nombre sagrado y se le hacían bastantes, o se utilizaban otros tipos de nombres para referirse a Dios, como Elohim, como Adonai, en el cual pues es importante esto. ¿Por qué? Porque pues Juan el Bautista utiliza esta frase como el reino de los cielos, pero para establecer o para señalar al reino de Dios. En este caso, hermanos, la palabra que viene siendo el reino, pues es una palabra que describe la soberanía de Dios. Es decir, nosotros podemos utilizar o podemos entender la palabra reino como un lugar en específico. Si hablamos del Reino Unido, pues nuestra mente nos lleva principalmente pues a lo que es Inglaterra. Pues Inglaterra, recordemos que el Reino Unido pues son varios pueblos, en este caso Inglaterra, Escocia, Gales, Canadá, Australia,
ese es el conocido como Reino Unido, pero nos hace referencia a un lugar. Aquí, hermanos, la palabra el reino de los cielos va encaminado no solamente a un lugar, sino va encaminado más bien a la soberanía de Dios y a las personas que habitan o las personas que son parte de este reino de los cielos. Es decir, a la nacionalidad, vamos a decirlo así. ¿Y quién es parte del reino de los cielos? Aquella persona convertida, aquella persona que ya es parte del pueblo de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y el término arrepentidos, hermanos, pues es un término que se utiliza bastante y es un término medular en esta predicación. El término de arrepentirse pues viene del griego y pues es cambiar de dirección. No vamos a estar como aquellos que dicen que van a hacer un cambio de 360 grados. Pues no, es cambiar exactamente o ir exactamente a la misma dirección, sino que es un cambio de 180 grados en el cual, pues yo si voy para acá, cambio mi rumbo hacia el otro lado opuesto. Versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, al parecer, hermanos, pues era bastante, vamos a decirlo así, popular esta predicación de Juan el Bautista, a pesar de que no hay ninguna situación de prodigios o de señales que se pudiesen realizar. Recordemos también, hermanos, pues que el pueblo tenía un lapso de 400 años de silencio con relación a Dios, es decir, Dios no se había manifestado ni a través de los profetas durante un término de 400 años. Y aquí, hermanos, pues muchos venían a ver pues este bautismo que era famoso, el bautismo de Juan. Sin embargo, hermanos, pues bueno, vamos por partes. Aquí el asunto está en que los fariseos y los saduceos pues eran dos grupos religiosos bastante fuertes dentro de lo que era el pueblo judío. Los fariseos pues era, vamos a decirlo así, el grupo popular no de que tuviera mucha popularidad, sino más bien de las personas que no eran parte de la aristocracia, como eran los saduceos. Y se diferenciaban que los fariseos eran ortodoxos de la doctrina, pero renuentes en cumplir las prescripciones que ellos mismos imponían. Sin embargo, los saduceos pues tenían otras creencias. Ellos no creían en los ángeles o en la vida futura o en la resurrección. Ellos negaban pues este tipo de doctrinas. ¿Y cuál es o qué es lo que les dice Juan el Bautista? O si ustedes se fijan en el mismo versículo, Juan el Bautista hace referencia a ellos diciéndoles generación de víboras, un término bastante fuerte para estos dos grupos. ¿Por qué? Porque ellos eran unos grupos religiosos. Y aquí, hermanos, vamos a irnos un poquito despacio de acuerdo a lo que dice el libro. Versículo 8 nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Como les comentaba, el hecho de arrepentirse es cambiar de dirección, un cambio genuino de conducta. Y estos frutos pues viene siendo las obras que tiene que realizar, o más bien las obras que son, o el cambio que tiene que darse precisamente por el arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento con una misma, o no puedo decir yo estoy arrepentido si no tengo un cambio de conducta. Porque podemos decir
que no fue un arrepentimiento genuino, sino más bien fue un remordimiento de lo que hice mal. El arrepentimiento es un cambio de vida. Versículo 9, muy importante, nos dice: no penséis en decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hermanos, esta es una base importante de nuestras creencias. El hecho de que haya arrepentimiento en nuestras vidas es una base fundamental para decir que una persona es una persona que es convertida al cristianismo o que es convertida por el Espíritu Santo. Es decir, para que haya conversión, para que una persona sea salva, pues necesita haber forzosamente arrepentimiento. Cosa o situación que los fariseos y los saduceos pues no entendían. ¿Por qué? Porque ellos creían que por el simple hecho de ser hijos de Abraham, pues iban a tener salvación. En un midrash, en una exposición del Antiguo Testamento, en judío se dice: en el siglo venidero, Abraham se sentará al lado de las puertas del Jena y no permitirá que desciendan allá ningún israelita circuncidado. Es decir, ellos creían que por ser israelitas, por ser circuncidados, iban a tener pues la vida eterna o no iban a llegar al infierno. El Jena pues es precisamente el lugar pues que nosotros conocemos como el infierno. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, es decir, que Dios, si quisiera, pues podría ser otro pueblo escogido a través de esas piedras. Es decir, se necesita, hermanos, una actitud de arrepentimiento para volver al camino indicado. Y esto no era lo que no entendían ni los fariseos ni los saduceos, y lo que Jesús y en este caso Juan el Bautista pues les tratan de enseñar o les tratan de decir durante pues la estancia aquí en la tierra. Versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esta figura de la tala de árboles, hermanos, y la destrucción por fuego, Juan enseña que en cualquier demora el verdadero arrepentimiento puede ser fatal. El juicio ya está por comenzar. Dice: el árbol que no da fruto es un tema de predicación y la enseñanza en la Biblia. Lo vemos en Job 18:16, Isaías 10:33, 33:9, Mateo 7:19 y Lucas 13:7. Y aquí el fuego, hermanos, pues es una metáfora para castigo. No se trata formalmente del infierno. Está diciendo que si no hay arrepentimiento, pues dice, va a haber una consecuencia a esta falta de arrepentimiento. El plan de Dios, hermanos, pues es que cada uno de nosotros pues nos salvemos. Sin embargo, hermanos, pues está en nosotros el decidir si nosotros queremos arrepentirnos o no. Bien, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. No significa que el bautismo o que haya dos bautismos mencionados en la Biblia, sino que está hablando que el bautismo de Juan se distingue precisamente en esta situación de sumergir o la inmersión en el agua, un simbolismo que nosotros sabemos y entendemos, donde pues la persona está manifestando públicamente su arrepentimiento. Dice: el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, viene tras de mí temporalmente, pero no por dignidad.
Es una característica de humildad de Juan el Bautista, donde dice que no es digno de desatar el calzado de su pie. Dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Recordemos que el fuego pues es un sinónimo de divinidad y que sugiere, hermanos, pues el juicio divino. Sabemos que la función del fuego es purificar. Versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Indicación del juicio inminente, recogerá su trigo y quemará la paja. En esta situación, hermanos, pues está hablando Juan, nos dice, en fuego que nunca se apagará, se va a echar o se va a quemar la paja. Sabemos a lo que se refiere. Va a haber un juicio que es inminente, que el trigo forma parte o es un simbolismo de su pueblo, y la paja, hermanos, pues viene siendo todos aquellos pues que rechazaron a Jesucristo. Bien, hermanos, entonces vemos aquí cómo Juan el Bautista, hermanos, pues hace esta preparación para que empiece el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esta situación en la cual pues Juan el Bautista era una persona de muy fuerte carácter, que mencionaba o que no tenía ninguna reparación en señalar las situaciones que se estaban viviendo, de decirles generación de víboras a saduceos y fariseos, a aquellas personas que eran religiosas, pero nada más eran religiosas de nombre, que eran personas pues hipócritas, que eran personas que no tenían un arrepentimiento genuino. Y aquí vemos, hermanos, pues cómo Juan el Bautista pues inicia este tipo de predicación, en el cual empieza a decir el reino de los cielos se acerca, empieza a decir arrepiéntanse, una situación bastante importante, y viene tras de mí aquella persona que no los va a bautizar en agua, sino que va a bautizarlos en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Cristo pues es interior, dice, un cambio radical en el espíritu de cada persona. Cuando sus oyentes se vieron aludidos en su actitud, volvieron la oportunidad de arrepentirse. Dice, ahí radica la importancia de preparar el camino para el Señor. Si predicar el arrepentimiento era parte esencial del ministerio de Juan, no puede ser menor importancia para nosotros. Entonces, así como Juan el Bautista, hermanos, pues les comentaba, no hizo prodigios, no hizo milagros públicos. Sin embargo, la importancia de Juan era precisamente pues anunciar al Señor. Entonces aquí, hermanos, pues hay que aprender de estas figuras de la Biblia que nos enseñan, hermanos, pues a comportarnos, a tener una meta clara, y pues esperamos, hermanos, en que cada uno de ustedes pues comprenda la situación que vivimos, y sobre todo en estos tiempos tan complicados, pues nosotros tenemos la obligación de anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos.